España vuelve a ser líder mundial en trasplantes de órganos. Hoy vamos a abordar un tema que cambia vidas, que transforma el dolor en esperanza y que nos muestra el importante valor de la generosidad humana, como es la donación de órganos. Detrás de cada trasplante hay una historia, un equipo médico que lo hace posible y una familia que en un momento muy difícil toma una decisión que salva vidas. La donación en Ciudad Real es un proceso ciertamente muy bonito, porque como hospital explantador no llegamos a ver el final de todo el proceso, porque el resultado final es el de ver a una persona que ha sido capaz de sobrevivir o que su vida ha cambiado para siempre por el hecho de tener un órgano nuevo. Pero sí que vemos el principio de todo el proceso, que es el de la solidaridad, el de la generosidad por parte de las familias, el altruismo que conlleva el hecho de que en un momento duro para ellos, como es el fallecimiento de una persona querida, son capaces de darlo todo y de pensar más allá de ellos mismos y de su familia, y son capaces de decidir que quieren regalar, hacer un regalo de vida a otra persona sin ni siquiera conocerla. Entonces, esa parte que nos toca es a veces la más complicada, porque la obtención de los órganos quizás es el punto del proceso más delicado, pero es muy reconfortante y es un proceso precioso. El proceso de donación es un proceso complejo porque se han involucrado muchos equipos humanos y comienza, para una donación necesitamos un donante. Ocurre una desgracia, fallece una persona y entablamos una entrevista con la familia. Por desgracia no tenemos mucho tiempo, no disponemos de tiempo, porque desde el momento que fallece la persona hasta que se inicia la donación tiene que ser lo más rápido posible para evitar que los órganos se vayan deteriorando metabólicamente, entonces no tenemos tiempo. Cuando la familia nos da el consentimiento, aunque hay una ley en España del 1979, creo que es, que dice que todos los españoles somos donantes universales, la ONT siempre nos exige que haya un consentimiento por parte de la familia. Una vez que tenemos ese consentimiento, hay que realizar diversas pruebas para valorar los órganos que son viables para esa donación. Tanto TAC, pueden ser ecografías, pueden ser fibroscopias, cateterismos, y con esos datos llamamos a la Organización Nacional de Trasplantes de Madrid. Enviamos todos esos datos a Madrid, de todas esas pruebas diagnósticas, para que se valoren por los distintos equipos de los posibles donantes, porque puede ser que el corazón vaya a Madrid, el hígado puede ir a Badajoz, el pulmón a Valencia, a cualquier sitio. ¿Qué se dona? Más de lo que la gente cree, el riñón es la estrella del proceso de la donación, desde luego, porque es el que más tiempo lleva, es con el que se comenzó todo este proceso, pero bueno, en general es el corazón, los pulmones, el hígado, el riñón, el páncreas, y desde hace algunos años ya no son muchos los receptores, pero sí que hay trasplante de intestino, de córneas, que es uno de los más frecuentes, aunque se considera trasplante de tejido, piezas dermatológicas, piezas vasculares, el tejido osteotendinoso, o sea que, y además no hay que olvidar que estamos aquí delante del monumento de los donantes de sangre, que la sangre también requiere, la sangre y la médula ósea requieren que haya una donación efectiva, o sea que en su conjunto son muchos lo que podemos ayudar cada vez que decidimos hacer una donación. Una vez que se aceptan esos órganos y se encuentra un donante adecuado para ese órgano, hay que coordinar a los diversos equipos que van a hacer la extracción de los órganos. Nosotros somos un hospital explantador, aquí no hacemos implante de órganos. Es un momento en el que hay mucho dolor, ¿no? Esa conversación con las familias, ¿qué os encontráis? Esa conversación es para mí el momento más difícil de toda la donación. Le estás informando a una familia que ha fallecido un ser querido. Para ellos eso es un shock enorme, porque en la mayoría de las ocasiones
son muertes no esperadas. Es una muerte por una hemorragia cerebral, una muerte por un traumatismo craneoencefálico. Entonces son muertes que la familia no se espera. Entonces las familias suelen estar en shock. Y como ya hemos dicho antes, no tenemos tiempo no podemos esperar 24 horas ni 48 horas para solicitar esos órganos porque se dañarían esos órganos. Entonces hay que hablar otra vez con las familias y solicitarles, informarles de la posibilidad, porque la donación de órganos es un derecho que tenemos todos en la Constitución, y hay que preguntarles pues, si ha habido alguna vez que esa persona haya dicho que no quiere ser donante o si ha expresado que sí quiere ser donante. Por eso es muy importante que estos temas se traten en familia como un tema normal, que no sea un tema tabú. Es un momento en el que la familia psicológicamente no está para decidir. Está en un estado de shock por la pérdida de un ser querido y entonces si ese tema se ha tratado en casa, esa decisión se debe hacer mucho más fácil. Hemos tenido casos, yo me acuerdo de un caso que jamás olvidaré, una mujer que falleció por ELA. Entonces esa mujer quería ser donante sí o sí, la familia nos había dicho que era un deseo expreso, que quería ser donante a toda costa, pero aquí en el hospital no teníamos los medios todavía para hacer esa donación. Pues sería una donación en asistolia y en ese momento todavía en Ciudad Real no se realizaban. Le dijimos que no podía ser porque habría que trasladar a la paciente a Toledo para poder realizar esa donación y la familia dijo que su deseo siempre había sido montar en helicóptero. Así que se montó un dispositivo con helicóptero, se mandó a esa mujer a Toledo, se pudo realizar la donación, salvó 4 vidas y yo siempre me acordaré de esa familia porque nos apoyó al 100% desde el primer momento. Son momentos muy complicados. Yo llevo 21 años trabajando de enfermero, 18 en una UCI y yo solo he llorado en un hospital siendo coordinador de trasplante. Las entrevistas suelen ser muy duras psicológicamente, tienes que estar preparado, tienes que ser fuerte, porque muchas veces las familias te sorprenden. Yo recuerdo una familia, fue un accidente súper trágico, murieron varios familiares y yo tuve que hablar con la madre para solicitar la donación. Y yo ahí estaba nerviosito porque no sabía cómo abordar a esa mujer por todo lo que estaba sufriendo. Y cuando fui a solicitar la donación de órganos fue un sí directo, dice sí, sin ningún problema, lo habíamos hablado en casa y fue para mí un alivio. Fueron ellos los que me ayudaron a mí más que yo a ellos. Y son momentos duros, sobre todo con personas jóvenes. Cuando fallece gente muy joven o niños, eso es. Tienes que ser muy duro y aún así te derrumbas. Pero vamos, es tu trabajo, no te queda más remedio que hacerlo. Por suerte no hay muchos niños que fallezcan en ningún caso, pero en el caso de los donantes de órganos necesitan una serie de características muy específicas, muy especiales a la hora del fallecimiento y son, por fortuna, no son muchos casos. Pero cuando te toca algo así, pues te llega al corazón. Tenerle que pedir a una madre en ese momento que acaba de perder a un hijo, pedirle que done órganos, que piense en otro, que olvide un momento su dolor y que piense en otra persona, es algo complicadísimo. Pero como te digo, el saber que hay 2 o 3 niños que van a ser capaces de sobrellevar la enfermedad y de volver a la vida por el gesto que se hace en ese momento, es algo pues muy reconfortante y muy bonito. Es una forma de transformar el dolor en esperanza. ¿Somos conscientes de lo que puede suponer una donación de órganos para otras personas? La mayoría de las veces sí, porque muchas veces la familia te lo expresa de, bueno, por lo menos mi hijo está viviendo en otra persona, o tengo el recuerdo de que mi padre lo último que ha hecho en su vida ha sido salvar a 6 personas. Entonces, ese alivio lo manifiestan muchas veces, sobre todo a largo plazo, cuando hablas con ellos un mes o 2 meses después, y te lo dicen que para ellos fue un alivio el poder saber que su padre pues, ha salvado 5 vidas, que su hermano está viviendo en otra persona, que eso lo expresan muchas veces. Supongo que culturalmente no estamos acostumbrados a hablar de la muerte. No es un tema en el que comamos todos los días hablando de ello.
Hablamos de muchas cosas, de deporte, de política, de las aficiones, pero la muerte no es un tema que se lleva a la mesa. Entonces es difícil que esa conversación entre en el día a día de una familia. Por eso es una de las cosas más importantes a la hora de la divulgación, es conseguir que ese poquito de conversación, esa idea de qué es lo que quiero para mí en el futuro, para mí, para mi cuerpo, para mis órganos, sea algo que entre dentro de las conversaciones, porque actualmente nosotros estamos obligados a preguntar a las familias cuál era el deseo del donante. Entonces, si no se ha llevado esa conversación a casa, si no hay un familiar que sepa del verdadero deseo de alguien por ser donante, eso no se llega a producir. Es, digamos, de nuevo un eslabón bastante frágil en toda la cadena de la donación. Entonces es muy, muy importante que seamos capaces de entablar esa conversación, saber qué es lo que queremos para nosotros en el futuro, ya no a lo mejor una enfermedad terminal o algo así, que a veces sí es más fácil llevarlo, pero si tengo un accidente, si tengo un ictus o una enfermedad que me lleva a la muerte, qué es lo que quiero para mí, para mi propio cuerpo, qué es lo que deseo para el final. Y en eso es en lo que ahora mismo los cuidados intensivos orientados a la donación es en lo que más se basan, es intentar darle un poco de sentido al final de la vida de un paciente y darle todas las opciones que hay, entre las cuales se encuentra la donación de órganos. El que me han puesto ahora mismo es el cuarto trasplante. Siempre cuando te llaman para recibir un trasplante de un posible donante, lo que tienes es muchos nervios, no sabes, o sea, como es tan rápido todo, te llaman y te tienes que salir corriendo. Entonces son muchas emociones, o sea, nervios, alegría, todo junto, es todo junto esos sentimientos. Y llegas al hospital y sabes que no te llaman a ti sola, llaman a 4 pacientes o 5 pacientes según cuántos, a mí es riñón. Entonces si hay 2 riñones llaman a 5 y si hay uno nada más llaman a 4. Entonces tienes que esperar toda una noche para la mañana siguiente o una mañana entera para saber si es para ti o no es para ti. Me ha pasado de los 2 casos, de llegar y ser para mí y llegar y no ser para mí. Cuando es para ti no puedes expresar las emociones porque sabes que tienes al lado a los otros pacientes que no van a ser para ellos y se tienen que ir a su casa sin nada, otra vez a enchufarse una máquina. Entonces eso es lo complicado del donante, pero vamos, una sensación de alegría, nervios, por favor que sea para mí, que quiero que me cambie la vida. Ese es el sentimiento que tenemos cuando nos llaman para un posible trasplante de un donante. O sea, que te cambia la vida, es lo que hablábamos, una donación te cambia la vida. Totalmente, yo he pasado yo te he dicho que son 4 y, o sea, a la mañana siguiente ya estás trasplantada y empiezas a orinar, es totalmente diferente, o sea, te olvidas de máquina, no tienes que estar enganchada en una máquina 4 horas. Tipo comida, ya puedes comer de todo, lo que tienes antes muchas privaciones, el agua, simplemente el agua, que mucha gente no lo entiende y muchas veces yo le digo a amigos, compañeros, digo, intentar un día beber nada más que medio litro de agua al día, pero ahí incluye el café, la fruta que tenga agua, incluye todo ahí. Digo, tú hazlo un día a ver qué pasa. Y muchos lo han hecho y se ponen, Cristina, no sé cómo lo haces. Que pues fuerza de voluntad y fuerza de esto. Pues simplemente eso de poder beber, poder irte de vacaciones sin depender, gracias a la asociación Alcer, que nos ayuda mucho para poder salir y hacer una vida medio normal, que nos tramita vacaciones y todo eso, pero tienes que ir a un sitio donde haya diálisis, no puedes irte donde tú quieras. O sea, esa libertad de decir, o el fin de semana, que yo me dializaba los sábados, entonces los sábados no podías hacer un fin de semana irte por ahí, decir, me levanto un sábado, no tengo diálisis y me voy de fin de semana donde quiera. O sea, es que te cambia totalmente radical la vida, tu aspecto, porque cuando estás en diálisis tienes ojeras hasta aquí, estás cansada todo el día. Familiar también, porque siempre, como yo tengo 2 niñas, dependía de todo de mis padres, porque cuando me venía a diálisis, alguien se tiene que quedar con las niñas. Entonces, depender de mucha gente, o sea, es un cambio radical. La alegría, o sea, es que es una sensación de estar triste, aunque tú no lo sientas, pero estás triste,
alegría, o sea, está todo el día riéndote, o sea, sonriendo, contenta. Es que es un cambio muy drástico, muy drástico. Actualmente en España hay tres tipos de donación. Es la de donante vivo, en que dos personas compatibles, que se demuestra compatible a la hora de hacer una serie de analíticas de histocompatibilidad precisamente, se demuestra que puede ser útil uno de sus órganos, generalmente un órgano doble, el riñón, que es el fundamental, que se hace de trasplante de donante vivo, y dos personas que están vivas van a quirófano y una de ellas le cede su órgano a la otra. Y luego está, por otro lado, el donante cadáver. Es el paciente que, previo al proceso de la donación, ha fallecido. En este caso, en España, hay dos tipos. Uno es el donante muerte encefálica, que es el clásico, el que ha habido siempre, desde el inicio en 1982 del programa de la ONT de donación de órganos, y es el que, después de un traumatismo craneoencefálico o por una enfermedad cardiovascular, un ictus, el órgano fallece. En ese momento, aunque el cerebro ha fallecido, el resto de órganos durante un tiempo van a funcionar, digámoslo así, de manera automática, y en ese momento en el que se propone la posibilidad de donación de órganos. Es el tipo de donante más rentable actualmente todavía hasta el momento, porque es el que más órganos son eficaces a la hora de donar, más cantidad de órganos, y es el clásico, el que ha habido siempre y con el que hemos alcanzado las cotas de donación por millón de población más altas del mundo en los últimos 27, 28 años. Pero a esto, pues a partir del año 2008 aproximadamente, la ONT quiso un poquito más y quiso llegar a la cifra de 50 donantes por millón de población, que es un récord mundial, antes del año 2030. Entonces se propuso un programa, que es un programa un tanto especial, que es el programa de donación en asistolia. En eso es la forma clásica de morir, lo que nosotros entendemos que es un paciente que ha fallecido, es aquel al que hay un cese de la actividad cardiovascular. El corazón se para, los pulmones se paran, el paciente ha fallecido. Ahora, con los avances médicos, a partir de 2008 en el País Vasco se incluyó este tipo de programa de trasplante en asistolia, en el que, mediante una serie de dispositivos, se consigue mantener los órganos para que puedan ser extraídos durante una cirugía y poder ser aplicados a un futuro receptor. Y cada vez más los resultados con este tipo de órganos están siendo cada vez mejores. Los receptores tienen muy buena calidad de vida, el funcionamiento de los injertos es cada vez mejor y las técnicas se están depurando, y la verdad es que va a ser el nicho del que probablemente en los años sucesivos se va a ir progresando en ese intento de llegar a los 50 donantes por millón de población, que en este año ya se ha conseguido y que hay que intentar mantener. La donación tiene dos beneficios. Uno, el que vemos todos normalmente, son personas que mejoran la calidad de vida muchísimo, como pueden ser pacientes renales, que les quitas 4 horas de diálisis cada 3 días con un trasplante de riñón, o personas que le das directamente la vida con un trasplante de corazón, un trasplante de pulmón, de hígado, de páncreas, de cualquier cosa. Esa es la parte que se ve desde fuera. Pero luego hay una parte muy importante que no se ve desde fuera, y es a nivel económico. Una donación es un proceso caro. Una donación renal puede ser alrededor de unos 36.000 euros. Pero un año de diálisis son 36.000 euros. La media de los años que quitamos de diálisis con un trasplante de riñón son 14 años. O sea, con un trasplante de riñón estamos pagando 14 años de diálisis. Con ese dinero que se ahorra en diálisis es con lo que podemos realizar el resto de los trasplantes, y aún así sobra dinero. O sea que para los presupuestos es un servicio muy rentable. De unos años para acá, el tiempo que llevo trabajando como coordinador de trasplantes, ha habido un cambio sustancial.
La gente ya sabe de la donación, ve en los telediarios que España es líder mundial, ve que las donaciones funcionan, siempre hay alguien que tiene algún familiar, algún conocido que está en diálisis o que ha recibido algún órgano. Como el número de donantes y de donaciones ha ido creciendo, pues ahora nos toca más de cerca y sí que está más en esa conversación de la que hablábamos. Es más frecuente el saber lo que es la donación de órganos y la gente por naturaleza es buena, es mi opinión. Siempre he creído en eso y por norma general son solidarios, son generosos y en la mayor parte de las ocasiones la respuesta es sí. Tuvimos un pequeño bajón, bueno, un gran bajón con la época de COVID, nos fuimos rehaciendo poquito a poco y este año hemos logrado 17 donantes, que ha sido pues, nuestro mayor número. 17 donantes, 84, 85 órganos, que también ha sido récord tanto en número de donantes como de órganos, porque no todos los donantes donan el mismo número de órganos. Entonces han sido unos datos muy buenos, pero que se pueden mejorar. Si alguien ve este documento y dice, pues bueno, ¿y qué tendría que hacer? Es sencillo, ¿no? Es bien sencillo, es hablar con la familia, que tu familia. Puedes ir al registro de voluntades anticipadas y dejarlo escrito en tu historia médica, o si no, hablar directamente con tu familia. Oye, yo pues, si fallezco y hay la posibilidad de donar órganos, yo quiero ser donante. No se ha dado el caso de que un donante haya expresado a su familia que quiere ser donante de órganos y la familia haya dicho que no. Normalmente suelen cumplir las voluntades. Y por eso es un tema que quiero que se hablen en las casas, que se quede todo claro, igual que hablan del seguro de defunción o que hablan de cualquier cosa, pues que se hable de la posibilidad de donación. No hay edad para la donación, entonces evidentemente depende un poco del receptor que va a recibir el órgano, la compatibilidad que hay por tamaños y demás, pero no hay específicamente una edad en la que se puede donar y no, y también depende de las condiciones de enfermedad, los antecedentes patológicos que tenga, pues los órganos estarán en mejores condiciones o no, pero para eso está la labor del coordinador, que es un poco evaluar todos esos órganos y su función para que sean idóneos para aquella persona que los va a recibir. Por lo tanto, la respuesta a qué edad se puede donar es cualquiera. En las personas que donan, o sea, la persona que lo recibe va a estar eternamente agradecida a esa persona, a sus familiares, lo que sea, aunque no lo podemos conocer porque no está, pero es que donar es dar vida, o sea, dar esperanza de vida. Por ejemplo, a mí, como te he comentado antes, es que me ha cambiado la vida totalmente con un riñón. Porque ya esa persona está muerta, ya no se va a poder hacer nada. Yo siempre pienso, ¿qué quieres? ¿Que se queme ese riñón o que esté bajo tierra cuando puedes salvar a una persona a hacer una vida mejor? Por ejemplo, nosotros ahora, gracias a Dios, tenemos una máquina, que podemos seguir viviendo con la máquina. Es complicado, es muy duro, pero tenemos una máquina. Pero un corazón no tiene una máquina, un pulmón no tiene una máquina. O sea, yo pienso también en todas esas cosas. Niños de cáncer de médula, que los trasplantan y les cambian la vida, y a ese niño le das una calidad de vida y vida larga, que a lo mejor un niño, pues porque he visto mucho, porque yo como estoy enferma desde niña, en La Paz veía muchos niños de cáncer que se morían porque no les llegaba un trasplante. Entonces por eso digo a la gente que done, porque es que salva vidas, no solo de una persona, sino de ese familiar tuyo que ha fallecido, puede salvar a 5 o 6 personas. Salvar quiere decir mejorar en la vida. O sea, es muy importante la donación. Por eso digo que sigan donando, porque hacen muy bien, salvan a mucha gente y me encantan esas cosas, de que sea así. Sí, las familias son la base angular de todo este procedimiento. Sin ellas esto no se podría realizar. Son las que hacen el esfuerzo, son las que toman las decisiones, son la base de este procedimiento. Son muy solidarias, con todo es una solidaridad para todo el mundo y sin importar con quién es, porque tú donas los órganos y no sabes para quién van a ir. Y la fuerza que tienen de tomar esa decisión en el peor momento de su vida es de admirar. ¿Alguna frase? Háblalo y dona.